recordando a este amigo, profesor, maestro de la vida, profesor, en el caso mío, de historia, y después esta relación con el Coco Botelli, mi viejo, es emocionarse y por un lado también mocionar esta historia de Gustavo Couché Leguizamón como compositor, como abogado, como poeta. Inclusive hay algunos ensayos que él escribió sobre música, un hombre inquieto, aparte de su talento, ¿no? Hablar de un hombre muy especial, desde sus historias, esas historias que habla de la ópera de los abuelos desnudos y que hace sonrojar a algunas personas y al final de la historia de Adán y Eva. O por ahí esas piadosas mentiras que uno ya lo conocía y que de golpe algunas de ellas resultaban ser ciertas, como cuando cuenta en los años 70 que era profe mío de historia en el Colegio Nacional y que gana Cosquín, o de su viaje a la Riviera Francesa, ¿no? O que iba a hacer una canción de cuna para el vino, con letra de él, y después la hace, ¿no? O uno va descubriendo ya de lo musical obras como Ay Madre, una preciosa obra con una letra de Juan Carlos Dávalos, el Tatata, que al final uno dice, ¿dónde se van conociendo todos estos bichos? El Coco, bueno, con Jaime Dávalos, el Negro Araujo, José Río Perecito, y otros tantos que uno por ahí se olvida en este momento. Es la casa de Juan Carlos Dávalos, ¿no? El Ay Madre va a ser una obra pentatónica, en do menor, por ejemplo, hablando de lo musical, donde se habla de la obra del Couché, y cuando uno comienza a analizar, va viendo en estas microformas, que son las formas musicales, en donde estos compositores, donde el Coco Botelli, Boapá, por ahí Di Giulio también, ¿no? Recordando a estos grandes músicos, se diferencian cada uno con estética. Una característica de Gustavo Leguizamón y el Coco Botelli es que ambos tocan a dos pianos en el Hotel Salta. Ahí asiste el Mono Villegas, Ruiz Díaz, Arabel también estaba ahí con Sábato, por ejemplo, y salen a tocar a distintos lugares. Cada uno con su estética, como dije, y una característica era que ellos se presentaban como los concertistas. No solo como una reminiscencia a esa música decimonónica, la música europea, mal llamada universal, sino ellos revaloraban o proponían en los años 40 y 50, porque estamos hablando de esa edad, de esa época, no de esa edad, esas obras donde ellos eran compositores. Y aparte reflotaban otras, por ahí el Olga Cocherito, donde hay una recopilación del Couché, está La Lloraré, la Zamba la Unitaria, con coplas de la familia, o hacer bromas por ahí de las recopiladas y aparecer con La Habanera como Serenata del 900. ¿Qué es lo que tiene Gustavo Leguizamón desde el punto de vista artístico? Es todo eso que estaba citando en pocas palabras. Desde el punto de vista musical es la originalidad de sus obras. Y por ahí se habla del uso de algo que tiene que ver con la armonía, que por ahí, ya lo dijo Violeta Gens Gainza, que yo supongo que tiene que haber sido cuando el Coco va a Tucumán a tocar las piezas, que va con Chicho Gallardo, un querido arquitecto y artista. Y habla de que en general el folclore de esos tiempos, de los años 50, usaba los acordes básicos. Es así que va a haber conjuntos increíbles que desarrollan toda su cancionero en base a esos tradicionales tres acordes y que no se podía salir o no se debía salir, o directamente era así, ¿no? La moda o el momento. Acordate que empiezan a aparecer vestidos de gaucho, de 3 a 2 voces, de 4 los andariegos, ¿no? Todos esos monstruos que vienen después de los changos. Entonces utiliza la nota, la de séptima y la novena, por ahí la onceava, la oncena como se dice. Y cuando uno empieza a analizar por la historia, sobre todo yo con la relación del Couché y el Coco Botelli, mi viejo era de que hay permanente inquietud de los tipos. El Coco estudia con Casella y el Couché estudia muchas cosas con el Coco, con el Mono Villegas, por ejemplo, que sabemos que tuvo contacto, con Adolfo Ábalos y la Leda Valladares, y creo que Buenaventura Luna conformaron un grupo Los Fijos, que era una sigla bien graciosa, que hay un periodista de Puerto Rico que dice que se juntaban. En esta juntada yo creo que intercambiaban cosas. Sobre todo el Couché, no solo él que intercambiaba, sino que él mostraba. Era un gran mostrador de su propia obra. Tenía
una persona muy avasallante. Y a su vez era una esponja. Hay unas cartas que le escribe al Coco donde habla de las obras de Juan Carlos Paz, de la armonía. Y ellos siempre andaban con Stravinsky, Rimsky-Kórsakov, Debussy, Ravel, el concierto este para la mano izquierda y el sol de Ravel. Se fascinaba. No es que como ahora que lo bajabas en YouTube, sino que en esa época tendrías que buscar el disco y hacerlo traer. Así aparecen obras como La Zamba del Mar, aparecen esta obra que la otra vez le contaba, ¿te acordás? Que te decía la mano izquierda en La Zamba de Valderrama, las cosas originales. O cuando yo le preguntaba en un trabajo que yo tengo sobre la música en Salta, decir, Cuchichela, la Zamba del Pañuelo, dice el Coco que es la primera. No, dice, es la Zamba del Barbudo. Emita, Emma, dice, no, dice, era una zamba dedicada a mí, ¿no? Y capaz que la Zamba del Pañuelo se dedicada a ella, porque el otro día me entero que el dibujo, la ilustración de esa edición es de Emma, ¿no? Así también aparece el borrachito, la Santa Mariana con Perecito, la de la Viuda, o la gran cantidad de canciones y calidad de canciones con Manuel Castilla, ¿no? Bueno, está la Zamba de Anta. Incursiona con casi, con muchos creadores, ¿no? Y él se va metiendo en esa cuestión de que por ahí él necesita de alguien o de algo o de dos personas, que es el caso del dúo salteño. El dúo salteño va a ser como la esponja que absorbe todo esto que el Cuchi propone, que el famoso cantar a dos voces, pero en distancias que no eran las acostumbradas de tercera, sino diferentes. Por ahí explicarlos cómo eran esas distancias o estos intervalos no viene al caso, pero establece una estética con Chacho Chanique y Patricio Jiménez, con un oído impresionante y una capacidad también de los changos, teniendo su propio peculio, se adecuan a esta ideología musical y a esta tipología de autor, porque no era fácil trabajar con el Cuchi. Yo por ahí hablo de todas estas cosas, le dice vos, el dúo salteño toma esa genialidad y de golpe es el reconocer todas estas cuestiones, porque prácticamente era como familia, digamos, ¿no? Y esta cosa del contrapunto, un contrapunto a dos voces sencillo, porque por ahí hay críticas que se hacen sobre, bueno, que no era el contrapunto florido, no, él establece esas estéticas, de esas notas, séptima, novena, con acordes que desaparece tal cosa, con que se va de aquí o que se va de allá, en los años 50. Esa es la cuestión del Cuchi Leguizamón. Eso lo hace 60 años.